Y, ahí está. Y la verdad es que no sé si ustedes ya son emprendedoras, si alguna está pensando en serlo. A mí en ese momento ser emprendedora no era lo que yo había imaginado, nadie en mi familia había emprendido, o sea que no era algo que tuviera instalado. Yo trabajaba en relación de dependencia, trabajaba bien, estaba contenta, entre comillas, hoy por ahí a la distancia lo miro para atrás y me doy cuenta que ya existía como una sensación de incomodidad con lo que había, que tenía que ver con, no con el dinero, no con que no me gustara lo que estaba haciendo, pero sí con que sentía que tenía como mucho más para dar y para crecer, y que los espacios en los que yo estaba no me lo estaban dando, y que claramente tenía que salir a buscarlo yo. Pero bueno, era como raro, ¿no? Porque era esa sensación donde estás incómoda, pero estás cómoda al mismo tiempo, porque era mi lugar de confort, porque era un lugar estable. Después me puse en pareja con Hernán, que hoy es mi socio. Él también tenía un trabajo en relación de dependencia hacía muchísimos años. Y estábamos bien, hasta que parece como el nudo, hasta que llegó una propuesta de parte de los que eran de los que en ese momento eran familia, mi hermana Lali, que hoy sigue siendo mi socia, y Jorge, que en ese momento era su pareja, hoy es un amigo. Y ellos ya tenían una oficina de RIMAX que estaba empezando a funcionar bien. Ahí me adelanto un poco, pero les cuento. Hoy yo soy martillera y corredora pública, y además soy broker en una oficina inmobiliaria, en dos en realidad, asociadas a la marca RIMAX, que es la del Globito. En ese momento los chicos tenían una oficina que les estaba yendo bien y estaban buscando expandirse, estaba encontrar un socio, y nos vinieron a ofrecer esto de abrir una oficina. Nosotros estábamos buscando casa para mudarnos, una situación completamente distinta. Casa para mudarnos, estábamos en pareja hace muy poquito tiempo, nunca habíamos pensado en emprender, y ellos vienen con una propuesta que involucraba poner todos nuestros ahorros y embarcarnos en algo que no conocíamos, que no tenía que ver con nuestra expertise, que en mi vida creo que había comprado una cosa, una propiedad con boleto, o sea, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, y lo loco fue que nos llevó, sé, 3 o 4 horas decir sí. No es que lo pensamos demasiado. Y bueno, ahí nos embarcamos como en esta aventura de abrir nuestra primera oficina en Parque Leluar, en una zona donde era justo la zona que estábamos buscando para mudarnos, para encontrar nuestra casa. Eh, y la verdad que como que lo dejamos todo. Metimos todos nuestros ahorros, que no eran muchos, pero eran todos los que teníamos. Ernie dejó primero su trabajo, un trabajo de 15 años, después dejé yo mi trabajo de 14 años. Eh, Trabajé creo que 10 veces más que lo que había trabajado en toda mi vida. Lo dejamos todo ahí. Y como que cuando uno lo cuenta así, yo siempre me parece tremendo, ¿no? Como el momento. Y la verdad que era tremendo, pero hoy como en perspectiva me devolvió mucho más de lo que yo le di. Como que siento que fue un crecimiento tan grande, no solo a nivel económico, que también vino de la mano de eso, sino sobre todo a nivel del crecimiento personal y profesional que yo hice. Que cuando lo miro digo, bueno, al final no fue tanto, ni fue tan grave, pero bueno, en ese momento lo dejamos todo. Y una de las claves para mí en ese momento era esa, que no teníamos plan B. No había más ahorros. De hecho, yo me acuerdo que en ese momento puse en venta mi casa, porque dije, bueno, si nos quedamos sin plata, seguimos apostando a esto. Eh, Como que en ese momento me salió intuitivamente. Hoy lo veo como algo clave cuando uno va a emprender, ¿no? Estar comprometido con lo que uno quiere hacer, porque si en definitiva yo hubiera tenido un plan B o no hubiera confiado tanto en nuestra capacidad, seguramente me hubiera arrepentido a mitad de camino, porque era mucho lo que estábamos dejando. Eh, Así que, bueno, ese fue como mi primer aprendizaje, ¿no? Que la verdad es que esto me devolvió mucho más. Y ahí André un poco me invitaba a pensar esto de los desafíos, ¿no? De cuáles fueron como mis principales desafíos cuando arranqué con esto. Y cuando empecé a pensarlo, que estuvo bueno, porque es un ejercicio que uno hace todos los días, pero por ahí no lo pones, no lo listás. Como que no hablo de los desafíos en pasado,
de hecho, cuando había pensado este grafiquito, lo pensaba como una escalerita en el sentido de que sí vamos creciendo y como que no, quizás no tengo los mismos miedos o las mismas preguntas que me hice al principio, porque todas las etapas fueron de aprendizaje, pero, pero sí que constantemente me aparecen nuevas, sí, nuevos desafíos, ¿no? Como estas ganas de seguir creciendo, de incomodarme todo el tiempo, por ahí no incomodarte tanto como para que uno termine desenamorándose de lo que hace, pero sí lo suficiente como para que me mueva a aprender más, a crecer más, a apostar más a lo que hago. Entonces, todo el tiempo lo vivo como un desafío constante, ¿no? Y creo que esa es un poco la idea de que para que los emprendimientos se conviertan, yo cuando empecé esto lo vi como un emprendimiento y hoy lo veo como una empresa, porque la verdad es que hicimos esa conversión de lo que era algo como muy familiar y muy chiquito. Cuando nosotros empezamos, en la oficina eran 7 personas, más Ernie, Kelly, que trabajaba en recepción, y yo. Y hoy, entre las dos oficinas, hablamos de más de 120 personas que a su vez son parte de un grupo, que es Grupo Life, donde hay más de 250 emprendedores. Y todo esto pasó en 4 años. Entonces, realmente fue como el paso de ni una pyme, digamos, de un comercio a una empresa. Y bueno, eso implicó como muchas cosas en el medio. El primer desafío que yo tuve es esto como del líder se nace o se hace. Para mí, cuando yo arranqué, digamos, en mi carrera de relación de dependencia, no había tenido posibilidad de liderar equipos. La verdad que había tenido 1 o 2 personas a cargo y ni siquiera era como una cosa tan de liderazgo. Entonces, y yo tenía como la falsa creencia de que en realidad uno como que nace para líder o sonaste, y yo lo sentía que había nacido para líder, ese era como mi prejuicio. Con lo cual mi primer desafío fue justamente trabajar en esto, ¿no? Acá me hablaban de equipos grandes, que esto tenía que ver con el volumen, muchos agentes, muchas operaciones, y yo decía, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo hago? Entonces, lo primero que descubrí fue como que tenía una gran capacidad hacedora, ¿no? A mí me gusta hacer cosas, me gusta que las cosas pasen, eso es lo que más me mueve. Como que me pongo un proyecto, me pongo una meta y si me engancho con eso, voy para adelante y no me frenan, ¿no? Hace poco escuchaba un podcast de Sebastián Sosa, que es el presidente de RIMAX, que tiene un canal que se llama Emprender con Propósito, que se los recomiendo. Entonces decía que el líder es como la persona que traslada el norte de hacia dónde vamos. Y yo decía, para mí eso fue muy fácil, porque yo entré a una empresa con la que compartía los valores y la forma de hacer negocios. Negocios que fueran sanos, que fueran buenos para todos, donde ayudábamos a la gente. Entonces, como que yo, eso me lo creo, o sea, yo siento que eso es lo que hacemos realmente. Entonces me resultaba muy natural compartírselo al resto. Y así se dio que las primeras personas que ingresaron al equipo eran todos, mi papá, el hermano de mi mejor amigo, la hermana de mi amiga, o sea, toda gente que ya conocíamos y que confiaba en nosotros, digamos, en esta visión, en esta empresa que le estábamos contando, de la cual formábamos parte. Por ello le digo así como que ayudamos a cumplir los sueños. Entiendo que a veces del otro lado es raro porque dicen, sí, venden casas, y sí, bueno, concretamente vendemos casas, pero yo siento que esa es la pata que no sé, nos da de comer, ¿no? Como que nos da las comisiones, que nos ingresa el dinero. Pero la verdad es que trabajamos para algo mucho más grande, porque ya sea el staff, los agentes que forman parte de la OFI, los clientes que venden o compran, todos tienen como un para qué. O entran a trabajar porque tienen sueños para cumplir, mudarse a una casa, tener su auto, llevar a su familia a Disney, desarrollar porque o se casa y quiere algo más grande, o tiene un hijo, no sé, y la verdad es que nosotros, particularmente dentro de las oficinas que forman parte del grupo, nos involucramos un montón con eso. Lo primero que le preguntamos a alguien cuando quiere formar parte de RIMAX o cuando quiere vender su propiedad es, ¿para qué haces esto? Entonces después eso nos va definiendo también
la calidad de las personas que nos acompañan, si están comprometidas o no con nuestra visión y con nuestra misión. Entonces eso me pareció como muy importante. Y bueno, justo a mí se me da la suerte de entrar en una empresa que iba de la mano con todo esto. No sé si hubiera sido igual emprender en otro lugar. Me parece que en ese sentido RE/MAX como que encajó justo con las expectativas que yo tenía. Y después vino el segundo desafío, que era armar un buen equipo. Yo les decía que los primeros que entraron a RE/MAX eran toda gente conocida, entonces era como todo muy, muy fácil, eran amigos, eran familia, entonces uno los conoce, sabe la clase de personas que eran, pero bueno, eso como que nos llevó hasta un estadio, y en un momento era esta conversión de decir, esto tiene que escalar, tiene que ser un negocio que alcance a muchas más personas, para que muchas más personas mejoren su calidad de vida, puedan vender su casa. eh, y bueno, como que ese salto, nosotros habíamos trabajado mucho en el ADN del equipo inicial, en generar la cultura, y nos daba miedo que esto se perdiera en ese salto. O sea, ¿cómo vamos a trasladar esto que está en 7, después en 20 personas, y lo quiero llevar en ese momento yo pensaba en 60 personas? Bueno, hoy ya en la oficina somos 64, para mí era, y en la otra oficina son 40 más. Y yo decía, esto es imposible de escalar. Eh, entonces, bueno, ahí fue también todo un desafío, y conté con coach, con mentores que me acompañaron en este proceso de entender que bueno, que primero era definir el perfil de las personas que uno quiere que lo acompañen en su proyecto. Si cada uno de ustedes está iniciando un proyecto, tiene ganas, como ese perfil de la persona que te va a acompañar, ¿no? El ADN de esa gente, como que digo, bueno, para mí hoy tiene que tener hambre, tiene que tener actitud. Siento que las competencias como más duras se pueden enseñar. Yo les podría hablar como específicamente del rubro, pero se lo traslado a cualquiera, como que lo duro vos lo puedes enseñar. Ahora, lo blando es más raro. Si la persona no tiene actitud, si no tiene ganas, si no es de buena madera, eso no va a funcionar. Y todos los que se van agregando de alguna manera van copiando lo que ya está. Y eso que ya estaba, además, lo teníamos que impartir nosotros con el ejemplo. Con Ernie, como que de entrada decíamos, la gente mira más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Entonces, si nosotros decimos que algo tiene que funcionar de una manera, somos los primeros que tenemos que hacerlo. Eh, Entrevistas venían gente que quería emprender, pero que no quería invertir plata, o que no quería asumir el riesgo, o que quería tener 3 o 4 trabajos al mismo tiempo. Y por ahí esto del ejemplo era, yo quiero empatizar porque es un emprendedor y uno le quiere dar la oportunidad a todos, pero la verdad que después te das cuenta que eso no funciona y que no va, y entonces empiezan este camino de tomar decisiones difíciles, donde hay gente que no te va a acompañar, gente que incluso te puede limitar tu capacidad de crecimiento si dejas que estén en ese espacio solamente porque crees que los estás ayudando. Como que por ahí nos convertimos en los que toman las decisiones como más amargas o menos simpáticas, pero bueno, creo que un poco el rol del líder tiene que ver con eso, con que a veces podemos equivocarnos, por supuesto, seguramente eso pase, pero tenés que tomar la decisión que sea mejor para la empresa y para la mayoría. Entonces, bueno, ahí entendí que no había problema en escalar. Y bueno, fue un crecimiento, digamos, nosotros siempre nos propusimos crecer entre un 10 y un 20%, y fuimos cumpliendo esas expectativas. Eh, y el tercer desafío para mí era como superar los primeros 2 años, ¿no? Yo cuando les decía, no tenía nada que ver con el mundo emprendedor, y cuando me puse a mirar un poco como las estadísticas, decía, bueno, el 10% de los emprendimientos sobrevive al segundo año. Eh, Así que bueno, era muy alentador el panorama. Encima después, nosotros antes de cumplir nuestro primer año vino la pandemia, con lo cual imagínense lo que era vender casas online, con la gente haciéndote en el celular, y así todo lo logramos. Entonces, eso me hizo pensar que también es importante al momento de pensar en emprender algo, que hacerlo solo es muy difícil. Como que no sé cómo lo ven ustedes, pero yo no soy buena para todo, soy buena para algunas cositas nada más. Eh, y de lo demás aprendo. Y en RE/MAX lo que yo encontré es que yo en el negocio soy muy pichi, estamos hace muy poco tiempo, tampoco tenía una experiencia ni corporativa, pero yo me rodeo de gente que es muy grosa, y es gente que te comparte el conocimiento y que te cuenta cómo hace sin ningún tipo de celo de la información. Y yo no sé en cuántas empresas uno encuentra realmente eso. Entonces,
para mí el valor agregado de estar bajo el paraguas de esta marca, que nos brinda capacitación, que nos permite rodearnos de colegas que son tan generosos, fue clave. En ese momento con Hernán como que nos pusimos en modo recontra aprendiz, y todo lo que nos transmitían nosotros tratábamos de implementarlo y de hacer y hacer, y así fue que el año de la pandemia fue el año de mayor crecimiento para nosotros. Incluso en ese momento estaba Ernie como único broker en la OFI, y salimos broker promesa, después salimos mejor calidad de servicio de Provincia de Buenos Aires, todos reconocimientos que para nosotros eran muy importantes porque estaban vinculados con las cosas que nos importaban. Ser buenos líderes, ser buenos con los colegas, entonces la verdad es que fueron reconocimientos que para nosotros fueron buenísimos. Y también ahí como que empezamos a aprender esto, decía, bueno, mi miedo era superar los 2 primeros años, por ahí el primero y el segundo año nosotros planificamos muy en corto plazo, también por la falta de experiencia y porque no teníamos un panorama más claro. Hoy yo creo que es clave para cualquier emprendimiento poder tener una visión más macro del negocio, proyectar a 5 años, a 10 años, porque creo que eso es lo que te permite que, digamos, si te corres del juego, volvés a entrar, porque tenés claro tu norte, tenés claro tu hacia dónde vas, y entonces lo puedes transmitir mucho mejor al equipo. Por eso digo que de los desafíos que tuve al principio fui aprendiendo. Y por ahí, el cuarto, el quinto y todos los que no puse ahí, pero que siguen existiendo, tienen que ver con los que tengo ahora. Hoy, por ejemplo, mi gran desafío es seguir aportando valor al equipo. Digamos, lo que me moviliza es justamente que este proyecto alcance más personas, ser siempre consciente que tengo como mucho para aprender. Quizás el cuarto y el quinto punto están muy relacionados, como que me parece que un buen líder es el que empieza por un autoconocimiento, por ser coherente, dice lo que hace, por estar aprendiendo, por estar todo el tiempo como preguntando, viendo nuevas maneras de hacer las cosas. Nosotros hace poco reformulamos, como decía, la misión, la visión de la empresa, que tenía que ver con justamente desafiarnos constantemente para buscar el crecimiento profesional, personal y económico de las personas. Entonces eso es lo que a mí me mueve todos los días. Lograr eso, y creo que si uno no sabe, y lo tuvimos que reformular, porque si vos me decías eso al principio, yo te decía, bueno, sí, dale, pero no tenía nada que ver con lo que yo buscaba. Y también está bueno eso, cuando los emprendimientos van creciendo, uno tiene que volver a sentarse para decir, che, esto me define, lo que estoy haciendo es lo que me mueve todos los días. Bueno, yo siento que sí, que lo que yo hoy definí como crecimiento a mí como desafío, a mí me mueve, me obliga a ser mejor, y a seguir haciendo un montón de cosas. Y también a valorar lo que sí fui aprendiendo, como que en este camino yo hoy ya no soy la misma que empezó. Siento que todo el aprendizaje que fui haciendo me da como como un conocimiento adquirido, un capital que yo al principio no tenía y que hoy tengo, y eso también lo tengo que potenciar y desarrollar aún más. Y también me da una capacidad creadora y hacedora que yo ni sabía que tenía, y que fui aprendiendo. Por eso digo que el autoconocimiento es... Porque a veces uno piensa, bueno, yo, como decía yo al principio, yo no soy líder, no nací para líder, y la verdad es que todos somos líderes en algún aspecto de nuestra vida. Y poca gente es líder en todos los aspectos, digo, pero hay gente que es líder en su casa, que es líder con un colega que necesita ayuda, que es líder en su laburo, que no, todos podemos hacer eso, pero bueno, tiene que ver con esta búsqueda. En esa búsqueda yo fui encontrando como gente que me dio una mano grande, que me parece que es como otra apuesta que uno tiene que hacer si quiere que sus proyectos vayan escalando. Tuve 2 coaches diferentes en 2 etapas diferentes de mi trabajo profesional, que me ayudaron justamente como a ir superando estas barreras y estos desafíos y encarar las que se vengan. Así que bueno, ahí les preparé una fotito como para que vean. Esto era en 2019, cuando abrimos estos éramos todos los que formábamos parte de la oficina, y ahí está incluido todo el staff. Y en 2023 somos esta foto donde estamos, nosotros decimos, somos 4 oficinas,
Life, Vita, Leven y La Vi, son 4 oficinas hermanas, y después hay 2 oficinas que le decimos primas, que es justamente gente que uno es un primo y otro es un amigo, y ahí había, sí, más de 250 personas, que son todos emprendedores, que tienen negocios exitosos, que hacen negocios con colegas que son generosos, montón de plata, pero que además se involucran con los sueños de la gente. Para mí esto es lo que me mueve, que esas fotos sean en, no sé, 5 años el triple. Eso es lo que a mí me provoca todos los días ganas de ir a trabajar. Y acá, bueno, pusimos un poquito como el recorrido, este camino que fuimos haciendo, y estos premios que la verdad es que para nosotros representan justamente mucho del laburo que ponemos, ¿no? No es solamente el título, sino que eh, tanto que en las 2 oficinas que fueron como iniciales Vita y La Vi, los premios fueron los mismos, o sea, broker promesa, mejor calidad de servicio, son cosas que se fueron repitiendo porque son cosas que contagiamos en el grupo. Eh, y después las chicas me habían pedido que piense como algunos consejos de cosas que yo leí o que hice cuando arranqué. Yo cuando recién empecé, mi hermana me regaló un libro que se llamaba La empresa consciente, que era de Kaufman, no tenía ni idea de lo que me estaba dando, lo empecé a leer, como que sentía que algunas cosas eran, no sé, como que yo casi que les quería hacer intuitivamente, y ahí les fui encontrando como una forma, tanto que hoy con Ernie nos anotamos en el CBC de Kaufman, que es la carrera que dura un año, justamente trabaja esta cuestión del liderazgo, que el camino empieza por uno para poder liderar a otro. No es tanto ir a decir lo que el otro hace bien o mal, sino lo que yo tengo para aprender, para mejorar, para hacer. Y después yo aprendí a escuchar mucho podcast, antes en el auto escuchaba mucha música, y ahora me gusta escuchar mucho podcast. Seba Sosa tiene un canal que la verdad es que a mí me encanta porque convoca a muchos emprendedores de rubros que no tienen nada que ver, el deporte, otro tipo de emprendimientos, y de ahí se me desprenden siempre como un montón de preguntas, de historias, como que uno se va dando cuenta que los emprendedores en general atraviesan como las mismas problemáticas en diferentes escalas, no importa el rubro que sea, y te empezás a sentir identificado con esas cosas, así que yo aprendí a escuchar mucho eso y lo recomiendo. Él, como muchos otros, también no sé, empecé a escuchar a Sofi Contreras, que me encantaba, y de ahí incluso se desprendió gente que invitamos a charlas, a la oficina, que me parecieron como espectaculares, y me nutro mucho de esas cosas. Buenísimo. Bueno, Eh, acá hay unas preguntitas. Yo me anoté 2 también para hacerte. La primera es si haces networking y con quién. Entiendo que dentro de la red hacen bastante, pero si hacen o ocupan algún otro espacio y cuál y con quién. Bien, sí. En Remax es como constante, nosotros particularmente las oficinas son espacios de coworking prácticamente, los agentes son todos independientes, van bien, entonces los espacios son muy comunes, y la verdad es que hay mucho intercambio de información, es una red muy generosa entre los agentes. Nosotros también hacemos particularmente, trato de hablar mucho con otros brokers que tienen más experiencia, les pregunto, les consulto. Y ahora empecé como a incorporar esto de hablar con otros emprendedores, y por eso también empezamos esto del CBC de Kaufman, porque justamente son como grupos de trabajo, hay otros, está Vista, o sea, hay diferentes espacios donde me parece que conoces otras experiencias y ves miradas distintas para resolver quizás las mismas problemáticas. Genial. Bueno, y ahí Pau hizo una pregunta que yo tenía una similar anotada, que es cómo haces para conciliar tu vida personal con la profesional. Yo voy a contar, Sil tiene una hijita maravillosa, hermosa, que juro que es subjetivo lo que estoy diciendo, objetivo, perdón, por más que sea mi sobrina, es objetivo, es una nena hermosa y maravillosa, muy chiquita, que nació ya con Sil ocupando este rol. Entonces, bueno, yo lo que te iba a preguntar en similar es cómo se articulan la Sil líder, la Sil empresaria con la Sil mamá.
se articula, no sé, como que se suma además que, como decía, mi pareja, que además es el papá de Elena, también está en los mismos espacios laborales que yo. Con lo cual, bueno, primero que fue como muy hablado de antes, para mí mi desarrollo profesional era muy importante y para Hernán también, entonces también fue de entrada como hablar y consensuar que cada uno quería respetar ese espacio y que seguramente eso iba a implicar ceder algunas cosas. Pero bueno, a mí me parecía importante, con esto me refiero, qué sé yo, hay gente que elige pasar más tiempo criando a sus hijos. Yo quería poder hacer las dos cosas en simultáneo. Me parece que en eso es como escuchar cada uno lo que le genera más placer. Yo sé que podría estar más tiempo con mi hija, de hecho mi trabajo me lo podría permitir, pero la verdad es que a mí me apasiona lo que hago. Trabajo muchas horas y me apasiona. Intento no perderme nada de las cosas importantes de él. Estoy todo el tiempo que puedo, pero también entiendo que él tiene esta mamá que nació disfrutando lo que hace de esta manera y que me parece que eso a mí también me hace plena. Y lo mismo le pasa a Hernán con su paternidad, con lo cual tratamos de congeniar los horarios como podemos. Tenemos la posibilidad de tener ayuda y gente que acompañe a él. Y bueno, elegimos. Yo creo que que todo tiene un costo. Bueno, uno tiene que elegir qué es lo que lo hace más feliz. En mi caso, mi deseo estaba acá. Genial. Me parece un mensaje re potente porque como mujeres estamos como muy acostumbradas a que nuestro rol en la sociedad es otro, es el de, a ver, poner en pausa quizás, aunque sea momentáneamente, nuestra realización profesional en pos de criar a nuestros hijos. Y a mí personalmente me resulta muy inspirador y me enseña un montón gente como Sil que dice, pará, a ver, yo no me voy a desdibujar por ser madre, o sea, puedo ser las dos cosas, puedo ser excelente en lo que hago y puedo ser también una excelente mamá, y creo que en realidad un mensaje hermoso que le podemos dejar a nuestros hijos es luchar por lo que te hace feliz y dalo todo. Y como decías bien, Sil, todas las decisiones tienen un costo, pero es un ejemplo re importante, sobre todo en tu caso vos tenés una hija mujer, así que me parece que es re fuerte y re potente que ella pueda tener en su casa una referente de, mirá todo lo que hace mi mamá, o sea, va ahí para adelante con sus sueños y los cumple y también está conmigo y también me enseña con el ejemplo, así que eso me parece que es espectacular. Hay otra pregunta que es, ¿qué es lo que más te cuesta de liderar equipos? Me parece que me fueron costando como diferentes cosas en cada momento. Creo que en algún momento fue este rol de a veces tener que tomar decisiones difíciles en pos del equipo, sobre todo cuando uno empieza, como decía, con equipos chiquititos y entonces es algo como muy familiar y vos tenés como un objetivo que es más grande y tenés que decidir en pos de eso. Entonces a veces no son las decisiones más simpáticas, pero bueno, tenés que tomarlas igual. Creo que eso fue una de las cosas que más me costó. También aprender a delegar parte de lo que hacía, o sea, antes de Elena, mi hijo era Vita. Después ya Eleven, que es la segunda oficina, me agarró en otra etapa, a pesar de que es corto el tiempo, pero fue mucho. Entonces, aprender a soltar, aprender a decir, bueno, sí, así como pasó en su momento con el equipo, si queremos que esto sea realmente una empresa que llegue a más personas, entonces no puede tener como una mirada paternalista de estar atrás de todas las cosas, porque entonces sos vos el propio embudo de tu emprendimiento. Y eso me costó un montón, porque la verdad es que implicaba como este crecimiento personal, no porque yo pensara que el resto lo iba a hacer mal,
pero yo quería estar en todo, porque era lo mío, porque sentía que nadie le iba a poner el mismo amor que le ponía yo. Y la verdad es que seguro que nadie le va a poner el mismo amor que vos a tu emprendimiento. Pero bueno, vos te podés rodear de gente muy maravillosa. Yo tuve la suerte de tener en el equipo gente muy buena, hay gente que ya se fue, pero la verdad es que fuimos también encontrando eso, gente staff muy comprometido, y entonces aprendes a soltar. Creo que eso fue otro de los grandes desafíos. Aprendes a soltar algunas cosas para ubicarte en otro lado, como que te das cuenta que también tu energía y tu capacidad es limitada. Esto de que a veces cuando empezamos no tenés tantos recursos, entonces haces todo, y honestamente después te das cuenta que no haces todo bien. Porque uno no puede hacer todo bien, que seguro que va a haber gente que haga algunas cosas mucho mejor. Entonces, identificar realmente cuáles son tus aptitudes, tus cosas buenas, lo que haces mejor, y potenciar eso. Y por ahí cuando estás liderando un proyecto tenés que estar más en la estrategia, para justamente no ser embudo. Y hasta en un momento vas viendo, hoy me pasa que veo que seguro hay otro que lo sabe resolver mejor que yo, cosas más técnicas operativas. Y yo me doy vuelta. Digamos, también está eso, dejar el ego de lado y decir, lo que mejor puedes hacer es gestionar a quién preguntarle cada cosa, y encontrar gente idónea en cada uno de sus puestos. Bien. Araceli pregunta, ¿cómo gestionás la organización de las diferentes áreas? Nosotros tenemos, o sea, concretamente cómo está distribuido el staff. Sí, ¿y cómo gestionás cada una de esas áreas, digamos? Ustedes, a ver, si bien la gran parte de las personas que conforman la oficina están dentro del área comercial, entiendo que hay otras personas que hacen otras cosas, y bueno, ¿cómo te involucrás vos con esas diferentes áreas? Nosotros tenemos como, digamos, la parte comercial la hacen los agentes son independientes, entonces con ellos tenemos un vínculo como de socios en el proyecto. Entonces lo que hacemos es juntarnos para ir haciendo traqueo de las actividades que hacen, para ver en qué los podemos ayudar a potenciar su negocio, dónde están encontrando más dificultades, y todo eso lo hacemos en reuniones de seguimiento, en reuniones de OKR, que son como reuniones para fijar objetivos y poder medirnos. O sea, trabajamos mucho con el traqueo y con la medición, que después fue encontrando que era como otra de las falencias de los emprendimientos, porque estaba muy desarrollado lo creativo, pero el traqueo, el medir, el cuánto estamos haciendo, qué estamos haciendo, cuánto le damos plazo a esto. Los agentes también tienen que hacer, bueno, empezás en esto, ¿cuánto plazo le vas a dar? No puedes estar toda la vida ganando X cantidad. Tenés que crecer, tenés que generar un mejor negocio. Eso lo hacemos sobre todo nosotros, y después tenemos otra parte que sí es el staff, que a su vez se divide en una parte que es comercial, que es de apoyo a estos agentes, y una parte que es más administrativa. Y en cada área hay coordinadores de área que nos van haciendo reportes y con los que vamos teniendo reuniones quincenales o semanales, y por ahí hacen más las bajadas a las áreas o nos traen la información de las áreas. Genial. Yo tengo otra pregunta. Vos hablaste mucho de todo lo que arriesgaste cuando te sumaste a RIMAC, cuando decidiste abrir la oficina. Y la toma de riesgo en realidad es como uno de los obligatorios de emprender, digamos. Como creo que ningún emprendimiento está exento de la toma de riesgos. Y quiero saber ¿cómo era tu relación con la toma de riesgos en ese momento y cómo es ahora? O sea, ¿qué considerabas vos en ese momento, al momento de tomar un riesgo, y qué considerás hoy? Y venía de 14 años en el mismo trabajo, así que cero conexión con el riesgo. Eh, no sé, no tenía. O sea, en el ámbito no tenía riesgo. Eh, y hoy al revés. O sea, como digo, este salto que dimos de abrir otra oficina fue hace 2 meses, y por ahí la gente te dice, no, año electoral, no sé, el mercado está parado, y nosotros ni registramos eso, como que eso también estuvo bueno. Nosotros nos concentramos en lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos lo hacemos bien y nos da resultado. Entonces también es como, ¿qué escucha uno?
si yo me guío por lo que me van a decir, me doy cuenta, y que por ahí también es algo que tenía antes y no me daba cuenta, como que escuchás mucho el afuera y eso te paraliza. Y bueno, ser objetivo y cerrar, porque si vos mirás el macro y el macro como que va bien, después podés hacer diferentes jugadas. Entonces será, bueno, abrí esta nueva oficina, nos cierra con esto, y sí, listo, vamos, o sea, después vemos, porque lo otro lo sabemos hacer. Hoy siento que soy más y no es porque tenga nada resuelto, porque, o sea, otra vez no la jugamos toda, no es que hay algo que, bueno, no sé, nos sobra tiempo, nos sobra dinero, no, no, para nada, pero bueno, confiamos en la capacidad, esto que les decía, como cuando yo empecé no sabía que tenía una capacidad de hacer y no tenía el conocimiento, hoy siento que lo tengo, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué puede salir mal? Y bueno, esto y esto, y sí, asumo ese riesgo, y voy a por el resultado, que es el norte que me fijé, y no importa que si vienen las elecciones, si viene la pandemia, bueno, me correrá un poco, pero vuelvo. Ese es como que un poco capitalizar eso que al principio no tenía y que lo fui aprendiendo con la experiencia. Genial. Sí, creo que eso es una de las grandes habilidades que quien emprende tiene que desarrollar, digamos, que es la resiliencia, ¿no? Como la adaptabilidad al cambio, porque además vivimos en un país en el cual el cambio es la constante, en realidad. Así que me parece súper interesante esto que decís de como hacer oídos sordos un poco a lo que pasa afuera o a lo que nos dicen o a lo que dicen que sucede y quedarnos con lo que es, con lo que realmente sabemos. Claro, a mí en esto de la red, digo, yo le voy a preguntar a los que están haciendo que esto funcione, y el que está haciendo que funcione me dice, mira, yo hago esto, esto y esto, bueno, entonces yo tengo que hacer esto y esto y esto. Ahí nosotros no tenemos como ningún prejuicio en decir, nosotros estamos asociados a Remax y que tiene un sistema de trabajo que tiene mucho que ver con el servicio, con la calidad de atención. Y la verdad es que yo voy y le pregunto al que está vendiendo y al que está haciendo. Y entonces digo, bueno, y yo copio. ¿Para qué me voy a asociar una marca si no voy a copiar lo que hace? Copiar en el buen sentido. Y ahí me quedo con ese, y no me quedo con el que me dice no. Yo voy al que me dice que sí, y escucho a ese y voy para allá. Y después uno, bueno, va teniendo experiencia para analizar los riesgos, pero en serio que confío en que hay gente que lo está haciendo, y si lo está haciendo yo también puedo. Súper, súper, genial. Bueno, chicas, no sé si hay alguna más que le quiera hacer alguna pregunta a Sil. Nada, me parece que me encantó esta modalidad, la verdad es que no la habíamos probado, siempre eran como charlas más académicas, si se quiere, o sobre temas más duros, más técnicos, y me parece que está buenísimo este espacio en el que nos podamos inspirar de una persona que realmente logró, que realmente ocupa un espacio y nos habla desde la experiencia personal. Me parece que está buenísimo. Ahí hay dos preguntitas más. ¿Qué espacio le dan a la comunicación? Si cuentan con alguna herramienta específica para comunicarse internamente entre áreas, para estar todos al tanto de lo que sucede. Sí, WhatsApp. No tenemos, a ver, justo con mi hermana también viene del marketing, entonces le damos como mucha importancia a lo gráfico, a lo visual, a los contenidos de las cosas a comunicar, pero no somos muy sofisticadas en la forma, o sea, muchos de los anuncios, piensen que el equipo de trabajo va todos los días a la oficina y los vemos, es como un espacio coworking donde la gente va bien, entonces los mejores canales son para las comunicaciones, digamos, oficiales, las reuniones, los invitados, lo que pasa, son los chats. Sí tratamos de mantener como diferenciado lo que es estrictamente de notificaciones de lo que es un chat más informal y distendido. Pero después no, y después tenemos muchas reuniones uno a uno, y tratamos de hablar mucho con el staff para que también ellos nos ayuden como en las bajadas de línea, que son en definitiva los que tienen mucho más contacto diario. Bien. Y después hay dos preguntas que en realidad quizás se pueden como hacer una, que es cómo hacer para que un equipo se mantenga en el tiempo y cómo mantener motivado a un grupo. Bueno, yo con la palabra motivación tengo ahí como una relación distinta, digamos, o difícil, porque me parece que cuando alguien entra, entiendo que
que es pura motivación, y por ahí lo que le contagiamos es lo que a nosotros nos mueve y lo que pueden lograr. Pero la verdad es que me parece que las personas que se rigen por la motivación no tienen un negocio sustentable a lo largo del tiempo, porque la verdad es que tu primer mes es motivación y después es 100% disciplina, como que yo no es que me levanto y digo, bueno, a ver, ¿qué? Hoy voy porque estoy contenta, no, yo voy todos los días y hago mi trabajo todos los días. Sí, me encanta encontrar los espacios dentro de mi trabajo que me dan más satisfacción, menos satisfacción, pero es como que medir el día a día es muy cortoplacista. Entonces digo, bueno, vos tenés que medir, como le dan los agentes, para ver sus resultados, vos tenés que medir en el largo plazo. Porque si hoy estás contenta y por eso no trabajás, si mañana estás contenta y por eso sí trabajás, la verdad es que tu negocio va a ser muy inestable. Por ahí esto de qué hace que el equipo se mantenga en el tiempo, los resultados. O sea, si la persona vino a buscar algo y lo encuentra, se va a sostener. Porque por más de que la dinámica es muy linda y es muy atractivo, y la verdad es que acá los emprendedores son socios nuestros y son dueños de su negocio, si no pueden vivir de esto, se van a ir. Y esos resultados se van a conseguir con disciplina. Entonces, como que el mix de la motivación y la disciplina, a mí me gusta separarlo y decir, vos tenés que ir por la disciplina. Después la motivación te la va a dar haber logrado eso que te proponías, encontrar buenos espacios de trabajo, encontrar que es un espacio donde a vos te reconocen por lo que haces, que trabajamos mucho en el reconocimiento, y esos son los espacios que te van a dar satisfacción. Ahora, encontrar como el shock de, bueno, vine acá y esto es lo que me hace feliz, no, eso después se diluye y aparece lo otro para mí. Sí, otra palabra clave para lo que es el emprender es la disciplina, totalmente, porque bueno, a todos nos atraviesan distintas situaciones, distintas realidades, distintos momentos personales, y muy cierto esto que decís de que si nos basamos en nuestro sentir para llevar adelante un negocio es muy, muy inestable. Sí, como que por ahí creo que el salto, cuando vos querés que esto pase a ser algo como una empresa más consistente, tiene que ver con eh, esto, con tener mayor disciplina y con además tener mejores procesos. O sea, todo lo que vos hagas muy manual es imposible sostenerlo y va a ser imposible delegarlo. Eso por ahí fue algo que nos transmitieron mucho nuestros socios al principio, de decir, hagan proceso para todo. Y a mí me tienta mucho eso por mi personalidad, o sea, de ser bastante ordenada, pero además porque me parecía como que realmente nadie puede ser indispensable. Si un emprendimiento o lo que sea se hace en función o alrededor de una sola persona y todo depende de ahí, primero es una responsabilidad enorme y segundo te estás poniendo vos por encima del proyecto. Entonces, y esto se lo transmito también al staff, no con una cuestión de miedo. O sea, todos son buenos en su trabajo y todos los queremos, pero no, uno no se puede volver indispensable. Hay que armar todos los procesos y todos los desarrollos para que esto funcione, estés o no estés. Bien. Bueno, una pregunta más. ¿Plantean un plan de negocio o un plan de acciones y lo comparten? Sí, o sea, nosotros con mi socio, Hernán Directo, y después con mis otros socios, tenemos nuestros propios objetivos, nuestros propios KPIs con los cuales nos vamos midiendo y vamos cumpliendo trimestral y anualmente. Y después trabajamos en que los agentes elaboren los suyos propios y los acompañamos en eso. Después ponemos como planes de mínima, digamos que para nosotros son aceptables pasada una determinada cantidad de tiempo, son las que los agentes logran superar su primer año, que como cualquier emprendedor es el año más difícil. A partir del segundo año también nosotros ponemos un mínimo esperable y por sobre encima de eso, bueno, es todo lo que cada uno se proponga desarrollar. Nosotros armamos los nuestros, el staff arma también los suyos, o sea, estas claves como de dónde nos medimos y cómo nos medimos, y el equipo, el staff, arma los suyos. Perdón, nosotros armamos los nuestros, el staff arma los suyos, y los agentes también. Y todo se comparte. Bien. Bueno, no hay más preguntas en el chat, así que nada, creo nada, que estuvo buenísimo. Como decía antes, es una dinámica que me parece súper enriquecedora. Esto de poder escuchar de primera persona la historia de una persona que
logró sus objetivos, que logró liderar un equipo y compartir estas claves o estos tips tan personales, me parece que está buenísimo, que resuena mucho, que traspasa mucho. Así que nada, yo te quiero agradecer, Sil, por aceptar esta invitación, por brindarte, por contarnos, por ser tan generosa con toda la info y con todos los aprendizajes que tuviste todo este tiempo. Así que nada, No, muchas bueno, gracias por gracias a participar. ustedes, que cuando me invitaron yo, pero ¿qué voy a contar? Pero bueno, la verdad que si ayuda, a mí me parece que está buenísimo, que es mi historia, es chiquita, digo, fueron poquitos años, son 4 años recién, pero me parece que cualquier emprendedor traspasa las mismas problemáticas, así que si sirvió de algo, bienvenido sea, y si tienen dudas o algo, también me pueden contactar y charlamos. Bueno, al final tenías bastante para contar. Así que, nada, estuvo buenísimo. Nada, les recuerdo a todas las que están conectadas que nosotras tenemos una cuenta de Instagram y un canal de YouTube. En ambos nos encuentran como EmpowerArg. Así que nos pueden seguir. Este mes lo que estamos haciendo justamente es compartir mucha información en torno al eje que atravesó la charla de Sil, que es liderazgo. Elegimos esa temática para este mes, así que nada, estamos como dándole mucha preponderancia a eso, hablando de tips, de historias personales. En el Instagram van a encontrar también la historia de Agus, que además de ser mi socia en esto, es CEO de una empresa de tecnología, y bueno, cómo ella aceptó ese desafío, cómo se animó a hacerlo. En breve también me verán a mí contando mi historia personal de cómo me transformé en líder de negocio. Así que nada, me parece esto que decía Rocío en el chat, hace 7 años que estoy en relación de dependencia y quiero solo escuchar a personas con resultados. Eso creo que es lo que tiene de potente la historia en primera persona, que no es teoría, no es un libro, no es una eminencia, no sé, una revelación que nos está contando cómo logró todo lo que tiene, sino que, o sea, hay líderes donde menos nos lo esperamos, o sea, entre nosotras podemos encontrar historias súper inspiradoras. Así que me parece que está buenísimo esto que decís, Rocío, y la clave está justamente en esto, en formar comunidad, en hacer networking con personas que estén en la misma situación que nosotras, en el mismo estadio que nosotras, y poder enriquecernos con las experiencias. Creo que ahí está como la clave del éxito. Así que bueno, las invito de vuelta a seguirnos, a que estén atentas a la info que vamos a estar compartiendo en las redes y en el canal de YouTube. Y bueno, todos los meses, las que ya nos conocen de antes ya saben, todos los meses tenemos estas iniciativas, a veces hay charlas que las damos a Agus o yo, pero también tuvimos otras invitadas y vamos a tener otras invitadas. Ahí, bueno, están pidiendo si podemos repetir el Instagram, ahí está, ahí Agus lo pasó escrito, más fácil, para que nos puedan buscar, nos puedan seguir, y ahí también vamos a estar informando de todas las nuevas iniciativas que tengamos, sean charlas, van a encontrar que tenemos un curso que es grabado, es asincrónico, para poder empezar un negocio de venta de productos o servicios por internet, así que nada, y también tienen el link en caso de que quieran consultar acerca del curso, que bueno, todo lo que vayamos también generando nos permite ir buscando nuevas propuestas gratuitas también para la comunidad, como esta charla, como todas las que hay todos los meses. Así que gracias, chicas, a todas por estar, por sumarse, por aportar. Ahí Agus dejó el link del curso en el chat por si quieren chusmearlo. Gracias a todas y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós.